Mi nombre es Mercedes Gómez del Pulgar, llevo la dirección del Centro de Educación Superior IGEA, y que es una de las entidades que junto a la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud, pues promueven este proyecto en el que llevamos trabajando desde casi hace un año ya, aunque el primer seminario virtual que realizamos fue en junio del año pasado y que lleva por título Vivir en tiempos de COVID. Este proyecto nace como un espacio para compartir tanto conocimientos como experiencias, como vivencias y sobre todo pues con una visión desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, pero sin perder de vista a las familias, a los pacientes. Les animo, y ahora pondremos en el chat también el enlace a esta página donde pueden encontrar toda la información que hemos ido alimentando, ¿no?, durante todo este tiempo, y que es un espacio que está vivo y que también ponemos a disposición de todos los que quieran aportar, participar y sugerir propuestas para mejorarlo. Comentar que he dicho buenas tardes, pero digo buenas tardes aquí en España y digo buenos días en Latinoamérica porque tenemos bastantes asistentes desde diferentes países de Latinoamérica. Los voy a nombrar, y si me dejo a alguien, pues que por favor que lo ponga en el chat porque nos encantará saludarlos. Bienvenidos a los compañeros desde Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La verdad es que nos alegra enormemente que puedan compartir, aun con la diferencia horaria, pues un espacio en el que creo que aportamos todos y que aprendemos todos, y que además hoy contamos con unas ponentes de lujo que me consta que han preparado con muchas ganas y de manera altruista completamente esta webinar, y pues que yo voy a dejar y voy a dar paso a la moderadora. Eso sí, la voy a presentar. Ella es Alexia Lozano Molina. Muchas gracias, Alexia, por ayudarnos a moderar esta sesión. Ella es pedagoga por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Neuropsicología y Educación, y actualmente colaboradora del espacio Capuedo, realizando evaluación e intervención psicopedagógica. Ha estado trabajando en los últimos años como miembro de un equipo multidisciplinar con familias en riesgo de exclusión social y tratando las emociones con proyectos de convivencia en centros educativos. Muchísimas gracias por tu ayuda. Muchísimas gracias también a Ainhoa, a Teresa Zulema por dejarnos o por compartir este tiempo, que me consta que están con las agendas hasta arriba, y es aún más de agradecer que puedan compartir su visión y sus experiencias con todos nosotros. Así es que desde este momento, Alexia, todo tuyo. Gracias a todos los asistentes también, y nos vemos antes de cerrar la webinar. Hola, buenas tardes a todos y a todas que están hoy con nosotros en una webinar pensada y está creada para atender y cuidar a aquellas personas, a aquellos profesionales sanitarios que están cuidando y atendiendo a esas personas que están enfermas y a sus familiares con el peso emocional que ello conlleva, ¿no? Para eso tenemos tres ponentes. En primer lugar va a intervenir Zulema Gancedo González, graduada en enfermería, experta en gestión y planificación sanitaria para directivos, así como en gestión de calidad de los servicios sanitarios. Actualmente es profesora adjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona, asesora técnica en su dirección de cuidados del Servicio Cántabro de Salud. Ella nos hablará de cómo se gestionan los equipos sanitarios en la situación actual de la pandemia.
En segundo lugar, intervendrá María Teresa Camacho Arroyo, graduada en enfermería, experta en investigación y en cuidados de la salud, y en ese campo está realizando su doctorado. En la actualidad es profesora del grado de enfermería de la Cruz Roja de Madrid y ha estado activamente trabajando en las unidades de cuidados intensivos durante la pandemia. Además, es enfermera voluntaria del servicio SAMUR. María Teresa nos contará la realidad de las UCIs y de las emociones vividas en primera persona, así como de sus compañeros y compañeras. Y por último, la intervención es de Ainhoa Lozano Molina, graduada en Enfermería y Psicología, experta en género y salud, también experta en urgencias sanitarias, ansiedad, estrés y duelo patológico, y actualmente es profesora del grado de enfermería. Ella, su intervención irá encaminada a dar herramientas prácticas desde un enfoque de la psicología. Espero que disfruten y que este rato nos sirva para cuidarnos. Paso la palabra a Zulema. Hola, buenas tardes. Bueno, primero dar las gracias por esta invitación y por esta oportunidad de poder compartir con tantos profesionales, ¿no? Con tantos colegas y allegados que sé que, bueno, pues que se están conectando a nuestros momentos y que entre ellos hay muchos amigos y que una vez más me uno a, bueno, pues a ese hermanamiento, ¿no? O sea, esa sensación de estar tan cerca con nuestros colegas latinos, pues ya he tenido experiencia con otros encuentros y la verdad es que me llena de satisfacción poder compartir también con ellos, porque yo creo que eso también refuerza un poco la profesión, ¿no? Y la imagen global. Me siento muy unidos a ellos, compartimos muchas cosas a través de otras redes sociales y desde aquí mucho apoyo también a cómo se encuentran y a cómo están trabajando desde ahí, desde nuestros queridos países hermanos, ¿no? Voy a pasar a compartir la pantalla para poder compartiros una pequeña presentación que yo creo que es más bien una invitación a la reflexión, ¿no? Me van a perdonar quizás, mis anfitriones quienes me han invitado, porque efectivamente, como ha dicho la moderadora, me invitaron a contar un poco cómo efectivamente se gestionan los equipos en la pandemia, pero yo creo que quien me conoce de cerca sabe un poquito ese, no sé si excesivo gusto por mi profesión y esa adherencia, ¿no? Hacia defenderlo, bueno, de alguna manera lo nuestro, nuestra posición, nuestra profesión, y más inmersos en esta tragedia de pandemia que nos estaba ocurriendo. Entonces me ha permitido esa pequeña licencia de contar un poquito cuáles son nuestras amenazas y oportunidades en este contexto de COVID y cómo creo que debemos de forzar un poco el cambio, pero que para forzarle necesitábamos efectivamente reflexionar un poco sobre qué es lo que está ocurriendo y que efectivamente todo ese dolor emocional que proyectamos, que se proyecta o que estamos viviendo las personas, porque los profesionales sanitarios, las enfermeras también somos personas y tenemos esa mirada integral, con lo cual nos hace vivir esta pandemia desde distintos prismas y a la vez con distintas ópticas. Y quería un poco reflexionar sobre esa mirada que tanto se ha destacado a lo largo de este año pasado, del 2020, y de cómo sentimos la pandemia los profesionales, ¿no? Yo creo que el año 2020 fue un año en el que todos empezamos pues con cierta ilusión a propósito de la campaña Nursing Now y que, bueno, pues quizás la famosa frase de nos las prometíamos felices y finalmente, bueno, pues ya llegaremos a ver cómo estamos o cómo describimos la situación actual, ¿no? Pero un poco lo que quería reflejar es este paso de este año 2020, que yo creo que la pandemia no solo nos ha azotado a nivel mundial, sino que también como profesión nos ha dejado un poco en una situación un poco delicada, ¿no? Ahora todo es COVID y quizás hemos dejado muchos asuntos pendientes por el camino porque el COVID ha requerido nuestra atención. El COVID todo lo ha ocupado y hemos vivido situaciones muy concretas, situaciones en las que hemos manejado la incertidumbre a expensas de qué nos deparaba el futuro, de qué cosas acontecían, ¿no? Es como asistir a una situación en la que
no sabemos qué es lo que va a ocurrir al día siguiente. Hoy era una cosa y mañana podía ser otra. Hoy había una pauta y pasado podría ser otra pauta diferente que desdecía de la anterior. Y hemos vivido situaciones pues muy inseguras y muy amenazantes, con lo cual la sobrecarga en relación con cuál era nuestra situación y cómo abordar esas situaciones tan complejas que dominaban nuestra vida de alguna manera, pues se convirtieron en una amenaza constante que contribuía, bueno, pues al miedo personal, al miedo colectivo y al cómo manejar todas estas incertidumbres, ¿no?, en algo desconocido. Por otra parte, hemos vivido una situación que nos era pues muy extraña, porque nunca habíamos vivido una situación igual, ¿no? Esa situación de confinamiento, de privación de libertad y sin embargo de no saber por qué desde un punto de vista físico, porque lo mismo hemos estado confinados quienes hemos padecido la enfermedad o quienes no la han padecido o quienes han tenido cercanos. Incluso en esa situación de confinamiento hemos vivido situaciones muy tremendas, ¿no?, muy complejas, como los duelos, ¿no?, duelos de familiares a los que no hemos podido ver, a los que no hemos podido asistir con un mínimo de requerimientos o de necesidades que a lo mejor hubieran sido, pues bueno, de alguna manera hubieran suavizado pues todo ese dolor. Hemos vivido también como profesionales el tener que estar alejados de nuestras familias para protegerles, sin embargo, algo como totalmente paradójico, ¿no? No ver a nuestras familias para protegerlas, algo a lo que no habíamos asistido nunca. Profesionales que han tenido que vivir en otras casas, en otras viviendas por estar o para estar lejos de su familia, para proteger de alguna manera tanto a su familia, a sus pequeños, a sus mayores, como para proteger también a aquellos pacientes a los que estábamos tratando. Y en medio de toda esa incertidumbre también hemos asistido a cómo las calles están vacías, en una situación de soledad, y todo eso también reproduce un sentimiento que va calando y que va sumando a todas esas situaciones, a todo ese contexto, a toda esa circunstancia, en el que subyace también otro miedo, ¿no? Quizás el miedo a que todo esto se normalice y veamos como normal un contexto que realmente en otra situación pues hubiera sido quizás abrumador, ¿no? En cuanto a cifras, hemos visto cómo nuestros mayores perdían la vida, como estando ajenos a nosotros sin poder asistirles a sus centros de residencia. Y estamos asistiendo a este es nuestro contexto, una forma diferente de trabajar, una forma que parece que pasa el tiempo, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero parece como que lo estuviéramos sistematizando allá antes, donde había pues escasez de medios, formas de trabajo que no estaban consensuadas, y sin embargo nos hemos agilizado, ¿no?, como profesionales, hemos reinventado los procesos, hemos hecho reingeniería de espacios para adecuar la atención a propósito a cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. Hemos vivido también cómo los profesionales buscaban evidencias en el día a día, para fundamentar aquellos procesos, como en el caso de las visitas a familiares o como en el caso de los nacimientos y los partos con acompañamiento o con incluso accediendo al bebé para poder posibilitar el piel con piel, en fin, cosas que nunca antes habíamos vivido y que hemos tenido que trasladar. Y la situación es esta, ¿no?, que estamos haciendo un pensamiento global. El mundo está enfermo, el mundo es COVID y a todos nos afecta, salvando la parte de que sabemos que hay países a los que no ha llegado el COVID. Incluso aquí en mi país y en mi región hay algunos pueblos a los que no ha llegado el COVID, o sea, no han tenido ningún caso en todo este proceso. Son zonas en general rurales, muy aisladas, en las que no han tenido casos. Y también hemos asistido, por lo menos aquí en España, a mucho conflicto en relación con procesos que han tenido que ver con toda la pandemia y en las que hemos mantenido pues disquisiciones porque no se ha contado con nosotros. No se ha contado con nosotros para la toma de decisiones en relación con el manejo de la pandemia, en relación con el manejo de los procesos, en relación con el manejo de la campaña de vacunación que estamos ahora. Y eso también es demoledor, ¿no?, saber que no cuentan con nosotros cuando somos agentes con implicaciones directas en el tema de salud y enfermedad, en este caso de la pandemia, ¿no? Y es curioso porque preparando esta presentación, como decía antes nuestra amiga Mercedes,
pues que habíamos preparado, pues sí, la verdad es que cuando hacemos una presentación pues nos gusta preparar un poco qué es lo que vamos a tratar, y me encontré con este artículo, por cierto, sobre un estudio que se ha hecho en Argentina. Dejo ahí la referencia por si alguien lo quiere consultar, donde se hizo un estudio a través de, bueno, pues de un test que también se había manejado, yo creo que en el contexto de la OMS, monitorizando un poco y a propósito del estado psicológico de los profesionales sanitarios. Y dejo un poco así a manera resumida qué es lo que se detectó de alguna manera, ¿no? Aquellas palabras que son de mayor tamaño son las más recurrentes, y por tanto, como podéis ver ahí, pues bueno, pues una de los grandes términos que se manejan en la primera, tanto en la primera como en la segunda ola, es la incertidumbre, es el miedo, es la preocupación, la ansiedad, la angustia, el cuidado, el temor. Todo esto, insisto, sobre profesionales sanitarios. Luego, los profesionales sanitarios también, de alguna manera, yo creo que reverberan toda esa sensación y ese sentimiento que puede reproducir una persona normal, pero además duplicado, ¿no? Quiero decir, manejan como dos contextos, por una parte la personal y por otra la profesional, en la que digamos que revierte de una manera bidireccional, porque a la vez creo que se genera un sentimiento ambivalente, porque por otro lado, en esa capacidad de servicio a los demás, el mismo estudio reflejaba qué nube de palabras sobre las consecuencias positivas que podría tener el COVID se reflejaban, y se recogen en estas otras dos nubes, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda ola. Pues como no puede ser de otra manera en nuestra profesión, no digo porque no pueda ser de otra manera, sino porque finalmente los profesionales, las enfermeras, pues es como una marca de disciplina, ¿no? Una marca de equipo, una marca de profesión, pues aparecen, como veis, la solidaridad llamando la atención, ¿no? Una palabra ya no solo recurrente, sino que casi en el mismo tamaño, con la misma intensidad a propósito del resto de percepciones o de términos que se manejan y se recogieron en el estudio, resalta con contundencia la solidaridad. Alrededor de la solidaridad pues están la empatía, el respeto, la conciencia, la valoración social, el cambio, el respeto, la familia, el Estado, el sistema, la vida, en fin, todos sentimientos que los profesionales sanitarios valoran como positivo a la hora de enfrentar la ola. Pero fijaros en la anterior nube, como decíamos, repito porque quiero recalcarlo: incertidumbre, miedo, preocupación, ansiedad, y constantemente son todos sentimientos negativos pues eso, del orden de la angustia, tristeza, y bueno, pues un sinfín de emociones que quiero resaltarlo, insisto, que los profesionales y que la pandemia también nos afecta como profesionales. Quiero resaltar también que probablemente en todo esto subyace o finalmente agrupe un concepto que a mí me gusta mucho, a propósito también de un artículo que os dejo ahí en la base de la diapositiva, lo que es el dolor social. El dolor social, que puede parecer algo así como etéreo y subjetivo, y que sin embargo tiene repercusiones tanto como el dolor físico, y que se traduce pues en una serie de manifestaciones también a nivel neuronal y a nivel de expresión física, pues con las mismas características o con la misma intensidad incluso que el dolor físico. Y por tanto, atención a esto, porque efectivamente yo creo que a propósito de todo este conglomerado de emociones, de sentimientos, hay que hacer un poco de reflexión, que es un poco lo que pretendía, y que de alguna manera me alejé del hilo principal de cómo se está gestionando en los hospitales nuestra acción, nuestras intervenciones. Yo creo que hay que prestar atención a esta otra parte, porque hay profesionales que efectivamente están viviendo situaciones muy duras, situaciones muy complejas, situaciones muy conflictivas, y que están sacando valor y pundonor para poder enfrentar a la pandemia. Por un lado, como decíamos, hemos asistido a los aplausos, y por otro lado, ahora los profesionales están reclamando conductas y responsabilidades a la población. Un poco una imagen que también he extraído de ese mismo artículo anterior, publicado en la revista Atención Primaria, de cómo influyen las distintas fuerzas de afrontamiento en función de cómo sea el dolor social, los factores psicosociales, el dolor crónico y el estrés.
Quería decir también que la confluencia del dolor físico y el dolor social en el mismo individuo contribuye a mantener niveles de estrés crónico y que, bueno, pues que efectivamente pueden condicionar la percepción del dolor físico, incluso alterarlo, ¿no? Y que lo que viene es a confluir en un conjunto de estresores interpersonales. Bien, si buscamos en Google apoyo emocional a sanitarios, obtenemos muchos resultados. Fijaros las cifras, tanto en un lado de la pantalla como a otro. Da igual apoyo emocional que ayuda psicológica COVID a sanitarios. Los resultados son brutales. Es verdad que la respuesta a la ayuda a profesionales sanitarios desde distinto orden, tanto desde las organizaciones sanitarias como de manera altruista y desde las distintas asociaciones y organizaciones ha sido brutal, porque se entendía que los profesionales sanitarios también en el día a día y en la gestión y en la intensidad y en la incertidumbre del manejo de los pacientes y del COVID en general debía de ser atendido con prontitud. El hecho es que la situación del COVID en el mundo es esta. Esto es un dato reciente de una página que se actualiza cada poco tiempo, no sé si exactamente es cada horas o minutos, y he tratado de sacar un pantallazo donde nos incluyera a España e incluyera a Argentina, ¿no? Un poco para que veáis el impacto en cifras y que posiblemente incluso se alejan un poquito de la realidad, ¿vale? Veis ahí donde estamos en media pantalla España y al final cómo está Argentina. Lo digo por la referencia al artículo anterior. Y en medio de ese contexto de cómo está el mundo, ya sabíamos que la OMS preveía una escasez global de enfermeras importante para afrontar los retos en salud, los retos que, bueno, que partían con una necesidad de garantizar una cobertura sanitaria y que contaban con las enfermeras para cumplir o alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y sin embargo, nos encontramos con noticias de este otro tipo, como esta que dice que la falta de personal de enfermería es el talón de Aquiles que el COVID ha dejado al descubierto. Es decir, el COVID lo único que vino a poner, lo único, entiéndase, en el contexto de la dotación de personal y en concreto de enfermeras, es que ya partíamos de situaciones deficitarias. Vengo a destacar esto porque, bueno, los profesionales también sufrimos dolor, hemos dado respuesta a la pandemia, hemos sabido gestionar haciendo coberturas, haciendo equipos, rediseñando procesos, rediseñando órdenes, espacios, dando apoyo a nuestros profesionales, gestionando de la mejor manera. Y me planteaba también esta reflexión, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con los profesionales? ¿Qué pasa con las enfermeras? ¿Qué pasa con la campaña Nursing Now y con todo el empeño que muchos de los equipos que participaron en la adhesión de la campaña Nursing Now plantearon como futuro? Porque, bueno, en estas reuniones, en estos encuentros y en estas adhesiones a la campaña sí que se plantearon muchísimas cuestiones para abordar en el 2020 y el COVID no dio oportunidad a llevar a cabo todos los objetivos planteados. Es posible que en todo esto subyace pues mucho dolor, el acumulado por lo que hemos pasado, por la pandemia y lo que nos queda por pasar, porque esto no ha acabado, pero sobre todo el dolor de la frustración, que yo creo que definitivamente nos va a generar un conflicto interpersonal entre dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo es nuestra situación para el futuro y cómo abordarla. Iniciaba con una diapositiva en la que alentaba a las oportunidades que nos dejaba el COVID y yo creo que, bueno, que no todo es triste, que quiere decir que aunque de alguna manera todos estos sentimientos, emociones, este dolor negativo en nosotros, sumado por una parte por las vivencias de esta terrible pandemia, tanto en primera persona como a través de los pacientes, como lo que hayamos tenido alrededor de nuestras familias, la frustración de estas cuentas pendientes que tienen y que tenemos con nuestra profesión, también de alguna manera causan un vacío y bueno, pues no sé si decir desazón, pero no tenemos que caer en esto, tenemos que seguir firmes, tenemos que seguir en posición y poder participar en nuestra construcción o reconstrucción como profesionales para seguir adelante. Con esto, bueno, pues muchas gracias y bueno, esto era todo lo que quería contaros. Zulema, muchas gracias por la intervención.
Comentaba que si quieren hacer alguna pregunta en el chat, yo me encargo de recoger las preguntas y al final de las 3 intervenciones se contestarán. Y quería dar paso a Teresa Camacho con su intervención. Muchas gracias, Alexia. Pues nada, buenas tardes a todos, buenos días a los compañeros de Latinoamérica. Lo primero quería daros las gracias por la invitación a la webinar. Es un verdadero placer poder participar en este encuentro y hacerlo en compañía con grandes profesionales como son Mercedes, Zulema, Alexia y Enoa. Muchas gracias, de verdad. Mi participación en este encuentro pretende ser sobre todo un altavoz, una especie de atril desde el que contar mi experiencia y la experiencia de muchos de mis compañeros durante la primera oleada de esta pandemia. Partí del hecho de que ahora mismo no trabajo como enfermera asistencial, lo he sido casi durante 20 años y desde hace 3 trabajo como profesora en la Escuela de Enfermería Cruz Roja Madrid. Durante la primera ola, ante lo que estaba sucediendo, me presenté voluntaria para reincorporarme al servicio activo y de ahí mi invitación a este encuentro. Comenzar diciendo que cuando comenzó el año 2020, todos los enfermeros lo esperábamos con gran ilusión porque había sido denominado como el año de la enfermería. Lo que no sabíamos es que efectivamente íbamos a ser los protagonistas de este año, pero no de la forma en la que pensábamos. Recuerdo perfectamente las primeras noticias que venían de China, que lejos quedaba entonces de China, y de algo que se llamaba coronavirus. En febrero ya comenzaba a expandirse a nivel europeo y en el mes de marzo nos alcanzó de lleno. El 11 de marzo, miércoles, a media mañana, nos reunieron de forma urgente a todos los profesores. Se puso durante la sesión sobre la mesa qué era lo que estaba sucediendo y nos mandaron a casa. Aún recuerdo aquella reunión sin mascarilla, imaginémoslo ahora. Creíamos ingenuamente que nos íbamos por 15 días y nada más lejos de la realidad. El sábado 14 de marzo compareció el presidente del Gobierno en España, estableciendo el estado de alarma, el inicio del confinamiento y nuestras vidas cambiaron por completo. Por primera vez sentí miedo, creo que esa es la palabra. Recuerdo hacer una gran compra junto con mi pareja, mirar alrededor a la gente que me rodeaba, mirarle a los ojos y ver y sentir miedo. Era algo bastante patente. Aquella primera semana durante el confinamiento, la verdad es que se me hizo eterna. Estábamos aislados de nuestros seres queridos. ¿Sí? Como os comentaba, aquella primera semana de confinamiento se hizo realmente larga, muy larga. Estábamos encerrados en casa, no podíamos contactar con el exterior, no sabíamos realmente qué ocurría, solamente aquello que aparecía en televisión. Mi otra ventana a la realidad era leer los grupos de WhatsApp de mis compañeros, los grupos de SAMUR Protección Civil, de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, del Hospital de la Cruz Roja, y era estremecedor, era realmente estremecedor todo lo que contaban. Lo recuerdo con gran tensión, viendo la televisión día y noche y leyendo lo que contaban los que estaban realmente en primera línea. Esa semana solicitó el Consejo de Enfermería a los enfermeros que quisieran de forma voluntaria incorporarse, que lo hicieran, que se inscribieran. Y sinceramente lo pensé brevemente y me lancé. Sabía que tenía conocimientos en incidentes biológicos porque era voluntaria de SAMUR Protección Civil, me habían formado para ello. Y venía de UVI pediátrica, con lo cual creía que podía ayudar, que podía aportar algo. Lo hablé con mi pareja, cómo nos podía afectar, cuáles podían ser las consecuencias, tanto para nosotros como para nuestras familias, y pese al miedo que teníamos, me entendió y me apoyó. Así que aprovecho para darle las gracias desde aquí. El viernes, día 20 de marzo, ya se pusieron en contacto conmigo para esa reincorporación. El hospital de Cruz Roja, con el que había trabajado durante mucho tiempo, me reclamó muy amablemente. Se encargaron de todas las gestiones durante ese fin de semana, de tal manera que me pude incorporar ya el lunes 23. Como era previsible, nada más llegar me asignaron directamente a la UCI. Y acaban de comenzar a trabajar como UCI con pacientes COVID y todo era miedo e incertidumbre. Aquel fin de semana, pensándolo y esperando a incorporarme, sentía que me preparara como si fuese a la guerra. Era la sensación. Sentía miedo, pero sentía que era parte de mi responsabilidad. Antes que docente era enfermera, era para lo que se me había formado y más que nunca se nos necesitaba a todos.
Veía tanto sufrimiento que tenía que ayudar de alguna manera. El primer día de trabajo fue demoledor, sinceramente. Recuerdo que me ayudaron a colocarme el famoso EPI, el equipo de protección individual. Entré a la unidad y ya todo cambió para siempre. Solo veía de mis compañeros los ojos y nunca me parecieron tan expresivos, sinceramente. Me enseñaron cuáles eran las rutinas de trabajo, cómo trabajaban y por primera vez descubrí a los pacientes COVID. Y era todo real. Todo lo que se nos contaba, pues de repente estaba ante mí. El trabajo era duro, muy duro. Trabajar con los equipos de protección individual es muy duro. Es un calor atroz. Te colocabas las gafas y nada más entrar a la unidad se empañaban y ya no veías nada. Era una sensación de agobio tremenda. Al principio no podíamos salir a beber o al baño. Era imposible con el trabajo que teníamos, el organizarnos y llegar a todo. Las 8 o 10 horas que te tocaran era bajo aquellos trajes y era muy difícil, muy difícil. No sabías si tendrías equipos de protección individual o siquiera mascarillas al día siguiente cuando ibas a trabajar. La incertidumbre era muy grande. Y recuerdo la tensión, el miedo en cada cosa que hacíamos. Recuerdo perfectamente a una compañera decirle a otra, cuidado, que te has tocado. Nos poníamos nerviosos, enseguida pedíamos ayuda, no sabíamos lo que estábamos haciendo y qué consecuencias iba a tener para nosotros. Nos pensábamos realmente muy bien cada uno de los movimientos que hacíamos. Hasta pasados algunos días no conocí de hecho físicamente a algunos de mis compañeros porque siempre les había visto bajo los equipos de protección individual. Con el paso de los días fuimos cogiendo más experiencia, más confianza, todo el mundo aportaba algo, era increíble. Y ya pudimos salir algún momento a descansar, incluso a partirnos el turno. Aquello realmente nos sirvió de alivio. Recuerdo cuando llegaba a casa tras cada turno, mañana, tarde o noche, el que me tocara, que no podía ni hablar. Recuerdo que la sistemática era llegar a casa, en la entrada de casa me desnudaba, me quitaba toda la ropa, me metía directamente a la ducha y luego me sentaba intentando procesar todo lo que había visto durante el turno. Pacientes muy malitos, completamente solos. Fallecían sin sus seres queridos, se te iban sin poder hacer prácticamente nada y solos. Llamadas telefónicas breves en las que podías hablar con la familia, les contabas el estado de su familiar o incluso algunas veces prepararles para lo peor. Podías notar desde el otro lado del hilo telefónico la angustia de la familia. No entendían nada de lo que estaba sucediendo y que ya no iban a poder volver a ver a su ser querido. Cuando conocíamos algo personal de nuestros pacientes, si tenían hijos, mujer o marido, la verdad es que se nos quebraba el alma. Los humanizabas más todavía, claro que sí. Pero también nos daban en ese caso más fuerzas para seguir trabajando por ellos, que era por lo que lo hacíamos. Y las altas, sobre todo las altas de nuestros pacientes, la ilusión que nos hacía. Ver a tus compañeros con miedo de forma diaria, con crisis de ansiedad antes o de salir de la unidad, agotados, porque al principio no teníamos relevo, nuestros propios compañeros habían caído enfermos, no había más gente, por lo cual no podíamos librar. Y un día tras otro, y eso pesaba mucho. Y recuerdo algunas veces pensar, es que no quiero ir a trabajar mañana, y eso no me había pasado nunca antes. Pero bueno, también hubo cosas positivas, un trabajo en equipo y un compañerismo enorme, nos cuidábamos y nos escuchábamos los unos a los otros. Trabajamos juntos gente que ya tenía experiencia, mucha experiencia que trabajaba en la UCI o en quirófano, con los que teníamos algún tipo de experiencia pero que veníamos de fuera, o incluso llevamos un tiempo que no trabajamos en la asistencial. Compañeros que trasladaron a la UCI sin ningún tipo de experiencia en cuidados intensivos porque venían de consultas. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de las alumnas de cuarto que fueron una enfermera más. Todos y cada uno dieron lo mejor de ellos mismos, aun dejando de lado a sus familias. Hubo compañeros que se aislaron y no vieron a sus familias, especialmente a sus hijos, en meses. Los que volvían cada día a su casa evitaban el contacto físico con ellos, con lo duro y con lo triste que eso supone. Compañeros que enfermaron y aún así volvieron a la lucha. Otros que no pudieron volver porque fallecieron haciendo lo que mejor sabían hacer, que era cuidar a los demás. El sentimiento de miedo y de ansiedad, de tristeza, se ha convertido con el tiempo en rabia. Un sentimiento de que nadie nos escucha, ni nuestros dirigentes, ni la población en algunos casos. Ya vamos por la tercera ola.
miles de muertos y de contagiados, y tras un año de pandemia parece que no hemos aprendido nada y todo sigue igual. Y el sacrificio, sinceramente, se ha convertido en hartazgo y en fatiga. Pese a todo lo vivido en la UCI, lo peor no se vivió allí. Tengo la sensación, lo sé, lo peor se vivió sin duda en las plantas. Llegaban varios pacientes a la vez, ingresaban juntos y cuando volvían las enfermeras o los auxiliares a tomarles las constantes, algunos ya habían fallecido. No les dio tiempo ni siquiera a conocerles. En las residencias de ancianos, qué decir, casi condenados desde el principio. Aún recuerdo la llamada de una exalumna que trabaja en una de ellas y que me preguntaba: Tere, ¿qué hago? ¿Qué hago? En cuanto a la atención extrahospitalaria y sus actuaciones al llegar a los domicilios, era atroz lo que me contaban y lo que encontraban. Aún así, quiero pensar que el COVID ha llegado para enseñarnos algo y necesito pensar que ese algo es un mensaje positivo. No puedo olvidar la resiliencia que han tenido sobre todo nuestros mayores, especialmente las principales víctimas de esta pandemia, aguantando sus domicilios o en las residencias donde viven sin poder ver a sus familias, que era lo único que deseaban y que muchas veces desean, y aguantar y esperar a que todo pase. Me gustaría de alguna manera que este relato sea un homenaje a todos mis compañeros, a los compañeros de la UCI, de planta del Hospital Cruz Roja, de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del 12 de octubre, a los trabajadores y voluntarios de Somos Protección Civil, a todos los que trabajan en extrahospitalaria, en centros de salud y en general a todos los enfermeros que lo dan todo día a día, ola tras ola, para sus pacientes, no solo aquellos que tienen COVID, sino para todos sus pacientes. Y nada, daros las gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, María Teresa, por la intervención. Ha sido emocionante. Recuerdo que se pueden realizar preguntas durante el chat, aunque las responderemos al final de las 3 intervenciones. Doy la palabra a Ainhoa Lozano. En primer lugar, pues dar las gracias a Mercedes por abrir esta puerta entre profesionales y también a mis compañeras, tanto Zulema por exponer la problemática y a Teresa por su valentía, ¿no? Que esto en estos momentos yo creo que tiene que costar mucho expresar de la manera que has expresado, ¿no? Dicho esto, no voy a utilizar presentación de PowerPoint tampoco, porque quiero hacer como si no existiera ahora mismo esta pantalla y como si estuviera hablando con colegas profesionales. Entonces, al final sí que expondré un vídeo, pero prefiero que sea un coloquio, ¿no? Entonces, para hablar de las emociones voy a poner una antesala, voy a traer a la memoria a 2 personas que para mí fueron importantes y yo creo que exponen muy bien diferentes tipos de expresar esas emociones, ¿no? Para empezar a dar pie a esta charla. Bueno, estas 2 personas eran mis abuelos por parte de madre y mi abuelo era una persona que expresaba las emociones, es un hombre que había vivido la posguerra y expresaba las emociones desde el humor, ¿no? Su habilidad era ver la vida desde el humor y desde la alegría, ¿no? Y así la miraba, no caía en la queja continua, tenía un carácter también fuerte, cuando tenía que dar un portazo encima de la mesa lo daba, sí, pero se defendía ante la vida con buen ánimo y buen humor. Y por otro lado estaba mi abuela, que mi abuela era una persona mucho más introspectiva, muy observadora, muy callada, ayudaba a los demás, pero no expresaba emociones, ¿no? Pondré un ejemplo, que yo con mi abuela la vi reír a carcajadas cuando era adolescente y me sorprendí, me giré de la sorpresa que me causó, ¿no? Entonces, falleció mi abuelo, iba un día con mi abuela en el coche, iba conduciendo, yo creo que ese espacio del coche y mirar a la nada le dio un espacio de no juicio, de poder decir lo que quiso en ese momento y se expresó, y bien que se expresó, ¿no? Y empezó a hablar como nunca la había escuchado, contó un hecho nodal de la familia importantísimo que no sabía y dijo que hubo un momento en su vida que lo había pasado mal, ¿no? Que perdió varios hijos, tuvo problemas en su vida y llegó un momento en el que ella estaba paseando, subió un puente, todo esto me lo explicó muy callada, muy calmada, y subió ese puente y cuando estaba arriba del todo dijo que tuvo que hacer un esfuerzo muy importante para no intentar tirarse, ¿no? La primera idea que yo tuve fue: Ainhoa, aparca, porque menudo susto te acaba de meter tu abuela, que no ha hablado en 40 años y lo está exponiendo todo mientras tanto vas conduciendo. Y en segundo lugar es
cómo podemos guardar las personas esas emociones o esos sentimientos, ¿no?, tan profundos, durante cuánto tiempo y por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué nos guardamos todo esto cuando estamos hablando de situaciones dolorosas, ¿no? Ustedes como profesionales están educados para eso, están educados para la enfermedad, están educados para la muerte, para el duelo, ¿no? Y tienen unas herramientas ya de base por su formación y se guardan emociones, ¿no? Hay muchas veces que hay momentos duros con pacientes y que tendemos a guardar ahí. Claro, esto utilizo el término periodístico que dicen mis compañeras de primera ola, segunda ola y tercera ola. En esa primera ola damos una respuesta, ¿no? Tenemos unas emociones y nuestra amígdala se pone ahí en funcionamiento y da una respuesta a esas emociones. Hay una parte neurocortical en el que cuando esas emociones les dejas su tiempo, ¿sí?, para asimilarlas, se convierte en sentimiento, ¿no? Esto lo expresaba muy bien un neurólogo llamado Antonio Damasio, que decía, cuidado, vamos a diferenciar lo que es esa emoción primaria, ¿no?, esa respuesta que damos ante un hecho y ese sentimiento que guardamos, ¿no? Ahí tenemos nuestro prefrontal que nos dice, a ver, el juicio, ¿esto lo guardamos o no? A ustedes no les ha dado tiempo. No se les ha dado tiempo, han hecho unas respuestas primarias en esa primera ola y siguen trabajando de manera rápida en una fase aguda que seguimos manteniendo y se distiende en ese tiempo, dando mucha fatiga y no da tiempo a asimilar todos los sentimientos que están moviendo ahí, ¿no? De ahí que nos emocionemos a día de hoy de cosas de esa primera ola, ¿no?, de lo que vivimos en esa primera ola, ¿no? Y recordemos que para mí esto tiene mucha dificultad hablar de esto en este momento de pandemia porque todavía estamos viviéndolo y lo tengo que reducir todo 15 minutos, ¿no? Entonces, de verdad, yo al final les dejaré mi correo para las personas que necesiten material o que necesiten ampliar información. Dicho esto, hablamos de emociones por un lado y de sentimientos por otro, ¿no? Y nuestro cerebro va colocando todo eso que vamos viviendo. Ahora vamos a hacer un ejercicio, les invito a ello, es un ejercicio muy cortito. Cierren los ojos y hagan respiraciones a ser posible que sean con el abdomen. Entonces, visualicen un momento malo de su vida pasada. Concéntrense, cierren los ojos y vayan a esa imagen. Ahora necesito que se fijen en ese hecho en el que ustedes lo pasaron mal, que se fijen en la imagen que sale, en los colores, si están los personajes principales más grandes, más pequeños, más distantes, ¿sí? Y si están ustedes en esa imagen, cómo se ven, incluso los gestos de la cara. Ahora vamos a cambiar de imagen. Vamos a pensar en un hecho pasado positivo, que fueron ustedes felices, que tuvieron bienestar, que tuvieron alegría. Y fíjense en lo mismo, en las imágenes, en los colores, en las expresiones, en los tamaños, si está más alejado, más cerca. Si yo les preguntara ahora, y esto fuera un coloquio ahora mismo abierto, fijo que el 80% de las personas que me están escuchando han notado diferencias sustanciales en esa imagen que son de emociones o de un pasado, de un hecho negativo, a esas imágenes de emociones positivas, ¿no? Y es que nuestro cerebro va colocando en la medida que puede esas emociones, ¿no? Cuando hablamos de emociones básicas, y ustedes lo saben como sanitarios, nos referimos sobre todo a 6 principales, ¿no? Hablamos de la alegría, del asco, de la aflicción y de la tristeza, de la ira, del miedo y de la sorpresa, ¿no? Son emociones innatas, es decir, en cualquier parte del mundo respondemos de la misma manera a esas emociones innatas, ¿no? Si fuéramos ciegos congénitos, nuestra respuesta sería igualitaria en todo el mundo, ¿no? Si nos damos cuenta en todas las expresiones, la única que tiene balance positiva es la alegría. Esto, si yo preguntara ahora mismo, ¿han sufrido? Yo creo que todas, ¿no? Sorpresa, porque no pensábamos que se iban a agotar los recursos, tanto personales y materiales, que ha vivido las profesiones sanitarias. 2, miedo hacia esa incertidumbre que marcaba Teresa, ira y aflicción o tristeza, ¿no? Estamos hablando de emociones, no estamos hablando de sintomatología, de signos de trastorno, ¿no? Y luego hay las emociones como más elaboradas, que son a nivel cognitivo, son superiores, depende de la clasificación, nos pueden hablar incluso de emociones secundarias, ¿no? Y ahí ya entra un maremán de emociones que puede ser desde el amor, desde la culpabilidad, desde la vergüenza, desde el orgullo. Yo remarco una que hemos vivido, ¿no? Y es el desconcierto.
el problema del desconcierto, ya aunque ustedes estén preparados para ello, ¿no?, nos deja sin recursos, es decir, nos bloquea los recursos que tenemos. Entonces, si hablamos de fase aguda en la que las emociones no las puedo interiorizar y de una fase en la que yo tengo desconcierto y mis recursos se quedan bloqueados, hablamos de una problemática, ¿no?, una problemática para los psiquiatras. Entonces, quiero que piensen en una cosa. Hay en psicología una idea que a mí me gusta bastante que se llama la alfabetización emocional. Tienen que pensar qué palabra o qué frase se dicen al día repetidamente, ¿no? Yo lo que no paro de escuchar a la gente es, bueno, es que me encuentro muy cansada, es que estoy agobiada, es que tengo miedo, es que, piensen en ustedes mismos qué frase o qué palabra se repiten, porque es un reflejo directo de sus sentimientos, ¿no? Para ello, dentro de la psicología he pensado en tantas teorías, me gustaría hablarles de tantas cosas, pero me he centrado en una idea, ¿no?, en un movimiento. Este movimiento nace desde el año, bueno, en la OMS, desde el año 1946, lo sabemos, ¿no?, que recalca esa idea de bienestar, ¿no? Entonces, les quiero traer aquí al doctor Seligman, que es el padre, bueno, es el padre de este movimiento, pero aparte, en Estados Unidos, esta idea está mucho más implementada y en España todavía estamos intentando que llegue. Este hombre, Seligman, fue el presidente de la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Y estuvo estudiando muchos años la depresión y cómo tenemos esa indefensión aprendida dentro de la depresión, ¿no? Y este hombre pues estaba con su hija un día en el jardín y estaba la niña echando ramas al aire y cantando, ¿no? Y él estaba regando el jardín al mismo tiempo. Y llegó esa niña que estaba cantando y le dice el padre, ¡ay! ¿Cuándo te vas a callar? Así que la niña de 5 años se giró y le dijo, mira, papá, si yo he estado desde los 3 hasta los 5 lloriqueando y he podido dejar de lloriquear ahora a los 5, tú puedes dejar de ser tan gruñón. Para este hombre fue en realidad una epifanía, ¿no? Fue un antes y un después y dijo, es que yo puedo educar a mi hija en esas fortalezas, es decir, se puede tratar la psicología desde otro punto de vista. Claro, esto desde la Segunda Guerra Mundial, todo lo que somos sanitarios, ¿a qué nos hemos centrado? Todo el tiempo nos hemos centrado en la enfermedad. Enfermedad, claro, queríamos mitigar el dolor, las molestias y demás, pero desde ahí, desde la Segunda Guerra Mundial, aparte de todos los manuales estadísticos que hay de los trastornos y de las patologías, también hay otro manual que han hecho un grupo de investigadores que nos hablan de esas fortalezas, es decir, de esas emociones positivas para tener lo que él nombró en el año 1999 psicología positiva. Cuidado con este término. No es la psicología positiva que nos quieren vender low cost, no, es lograr el bienestar trabajando esas fortalezas. Es decir, nosotros como profesionales y cualquier persona podría ir al psicólogo para decir, mire, no tengo ningún trastorno, no tengo ninguna enfermedad, pero quiero mejorar este miedo que tengo continuo, esta angustia, esta ira, estas emociones que tengo, que malestar y quiero estar mejor, ¿no? Tiene bastante importancia porque ya no estamos trabajando con los factores de riesgo, estamos trabajando con los factores de protección que los tenemos muy olvidados. Hay mucha gente profesional que va a tener estrés postraumático, pero mucha gente que no. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia natural. Y ahí este hombre empezó a investigar de manera profusa, ya se lo digo, y empezó a ver las emociones negativas y positivas. Es muy curioso esto, porque las positivas están poco estudiadas. Tampoco estudiadas porque están mal definidas, porque tienden a la ambigüedad. Las negativas son mucho más definibles, pero es curioso, porque los investigadores elaboramos teorías emocionales básicas desde esas emociones prototípicas. O sea, es que los estudios al final tienden a ir hacia lo negativo, ¿no? Como muestra de esto, les voy a plasmar 2 estudios. Uno está hecho en Harvard por el doctor Waldinger y es muy interesante porque es un estudio longitudinal que coge a 3 generaciones y lo que empezaron a investigar es con estudiantes de Harvard y de la mitad de estudiantes de Harvard y la mitad de gente desfavorecida de Boston, les empezaron a preguntar, oye, ¿tú qué necesitas para tener bienestar y para tener felicidad? El 80% dijo, yo ser rico, bueno, lo tenían claro. Y otro 50% dice, yo ser famoso. Claro, cuando pasaron las 3 generaciones se dieron cuenta que las personas que llegaron a ser ricas y famosas no eran más felices y los que llegaron a tener la felicidad o ese bienestar mental eran las personas que tenían lazos familiares y sociales con significado. Dicho esto, hay otro estudio de Zimmerman y Coles muy interesante que se le hicieron con una muestra de 535 participantes que tenían depresión y les
¿Ustedes qué quieren que hagamos con la depresión? ¿Qué trabajamos desde el punto de vista psicológico? Y nadie habló de los síntomas. Todo el mundo hablaba de tener un bienestar, de tener sentido a la vida, ¿no? Y de tener sintonía y de ser optimista. Bueno, como dato simplemente decir que en el año 2015 en Google fue el tema más buscado. Es cómo podemos ser felices o estar mejor, ¿no? Tener esas fortalezas que defendía Seligman. Seligman, voy a volver a él, porque hay un modelo muy interesante para ustedes como sanitarios. Y es que él defiende un modelo de las 3 vías. Y dice, para ser felices, aquí lo tenemos claro, y para estar bien, y en un momento en el que estamos pasando un mal momento, ¿cómo podemos tener ese bienestar? Lo primero que tenemos que tener una vida significativa. Bueno, evidentemente, como profesionales tenemos un significado, ¿no? Tenemos unas carreras que son humanistas y el significado simplemente está ahí por el tipo de carrera que estamos manejando, ¿no? Segundo, una vida comprometida. Pues al final me comprometo en ayudar a los demás. Esa vida comprometida la tenemos. Ya vamos 2 de 3. Y la tercera, una vida placentera. ¿Esto lo han pensado ustedes? Es decir, estamos ayudando a la población, estamos en un momento que no son solamente las 8 o las 12 horas que estamos en un hospital. Es que salimos y yo tengo familia y ustedes también tendrán su vida macrosocial en la que se repite el monotema del COVID. Pero es que luego ponemos los medios, repite el COVID, y luego percibimos el medio social. Entonces, antes, si veíamos algo en el hospital o en el medio sanitario, desconectábamos y por la tarde respirábamos. Pero es que ahora, en este momento de pandemia, no lo hacemos. Entonces, hay una parte de egoísmo que invito a que entre nosotros, los sanitarios, nos cuidemos, ¿no? Es cierto que apuntaba Zulema que ha habido pequeños grupos de asistencia psicológica y demás, pero aparte de los estudios que se están haciendo, de la mega información que hay, a mí me apetece invitarles a la aplicabilidad. Es decir, que hagamos salas en los centros donde estemos, basadas en teorías fundamentadas, salas de desintoxicación, igual que se quitan un EPI. Cuando salgan de su turno deberíamos de quitarnos todo lo que hemos asumido a nivel emocional, ¿no? Me consta que hay gente que lo hace de manera muy reducida y particular, pero a mí me gustaría que esto se extendiese. Hay varias teorías importantes al respecto, ¿no? Yo me baso a las emociones todo el tiempo y con esta mirada de la psicología positiva. La primera es RIF, que esto se puede llevar tanto por profesionales como en una planta con persona un poquito especializada, ¿no? O que lo quiera poner en marcha, yo les puedo dar recursos. Y RIF trabajaba diferentes emociones, desde la autoaceptación, desde las relaciones positivas, desde el dominio del entorno, que nos vendría muy bien ahora que esto está desmesurado, ¿no? Y hay otras teorías, una segunda que les quiero poner encima de la mesa, que es la teoría de la autodeterminación, es decir, llegar a un objetivo y ver qué comportamientos nos están dificultando ahora mismo en el entorno. Yo, la verdad, he hecho esta selección porque es para sanitarios, ¿no? Entonces digo, si me dieran herramientas para manejar ese entorno y que no me fuera a mi casa con esta aflicción, pues lo vería muy productivo. Y por último, hay un modelo que no es un modelo, es que este hombre, Seligman, se juntó con varios investigadores a nivel mundial y dijo, a ver, nos tenemos que unir, ver cómo podemos trabajar las fortalezas de las personas y enriquecer sus vidas y tener una buena vida, incluso medir esa buena vida. Y un grupo que se llama Copenhague Medicine, que se juntan unas 6 semanas al año y trabajan todo esto. ¿Esto es medible? Claro que es medible, ¿no? Yo, esto de que es medible, no lo voy a pensar ahora con el paciente, de verdad, estoy siendo muy egoísta para nosotros, vamos a unirnos nosotros. Entonces, hay varias plataformas en las que se mide el afecto positivo y negativo mediante el PANAS, está el EBEA, que mide el estado de ánimo, está el SVLS, que mide la escala de satisfacción. Eso por parte hedónica. Y si pensamos, hedonista, perdón, y si pensamos en esa parte hedónica de mover esos comportamientos para ese bienestar, estarían unas escalas de bienestar de RIF, como les decía, que también las hay, y de florecimiento. Decirles que hay plataformas de fortalezas únicas, que a mí me encantó hacer las mías propias, donde ponen 250 ítems mediante escalas de la VIA o de la HDS, y vi realmente qué fortalezas tenía buenas y cuáles debía de trabajar, ¿no? Me parece muy interesante para nosotros. Dicho esto, ¿qué intervenciones podemos hacer? Pues bueno, tenemos que hacer esa desintoxicación mental y lo pongo a grosso modo, y hay diferentes tipos de intervención positiva que existen y que estén tratadas, hablan de 3, de no clínicas y de crecimiento, de clínicas y de crecimiento y no clínicas pero mitigantes.
Yo les traigo una más que me he inventado para ustedes y es clínicas y mitigantes, es decir, hacer esas salas, promover esas salas de desintoxicación mental con personas especializadas, como pueden ser los psicólogos o gente que entrenen, ¿sí? Para que mitiguen lo que estamos viviendo. No queremos crecimiento, no queremos pensar en nada más que mitigar las sensaciones que estamos acumulando. Dentro de la psicología positiva, actividades que son del pasado, del presente y del futuro. A mí me parece más interesante trabajar con ustedes el futuro. ¿Por qué? Porque el pasado nos ponemos con reminiscencias y yo creo que no es el momento porque todavía seguimos en pandemia. El presente se pueden trabajar algunas cosas, pero el futuro es como muy interesante porque hay terapias exclusivas de esperanza, ¿no? Esperanza para profesionales que estamos agotados. Me gustaría que expresasen cómo están, ¿no? Pero es que estamos agotados, entonces vamos a tener esperanza. Y por otro lado, para trabajar esas emociones, hay una actividad que a mí me encanta en sesiones que se llama Mi Mejor Yo Posible, ¿no? Y me encantaría ver qué necesidades tienen ustedes para trabajar ese mejor yo posible ahora. Dicho esto, hay otro tipo de terapias como puede ser la terapia de bienestar de Fava, que se puede trabajar en 30 minutos, en 8 sesiones, y programas de Fordyce, que se trabaja los 14 fundamentales. Y esto de una manera lúdica para soltar emociones después de la guardia. Dicho esto, que he intentado acotar e ir muy deprisa para hacerles llegar toda esta información. Es importante evaluar qué discurso interno tienen, qué se repiten, ese lenguaje que hablábamos antes, que se repiten, ¿no? Para que no se convierta en síntoma ni trastorno el día de mañana. Si trabajamos desde ahora, ya que estamos en pandemia, nos protegemos entre nosotros, al final nos adaptaremos a este cambio, tendremos incertidumbre, pero al final haremos piña, y permítame la expresión, para remar juntos. Y luego, por último, yo creo que no hay nada mejor para la expresión de las emociones que cultivar sus pasiones. Piensen en lo que les gusta en este momento, intenten buscar un espacio al día para cultivar mediante ese arte, mediante esa creatividad, sus pasiones. ¿Por qué? Porque al final es una exploración de su mundo sentimental y lo expulsarán, ¿no? Mediante esa vía. Si ahora mismo es costoso por otras, ¿no? Para terminar, voy a ponerles un vídeo que quiero explicar porque no sé si se va a entender, sobre todo en nuestra cultura, porque los gestos que hacen, hay mucha emocionalidad en él. Voy a intentar ir colgándolo, mientras tanto lo voy explicando. Y este vídeo es un homenaje que se hace a unos novios mediante un haka y las expresiones con la cara, con el cuerpo son muy exageradas. Algo vital con su cuerpo. Están diciendo, no tengo miedo. Entonces, hay un momento que están hablando todo el tiempo, están haciendo gestos con su tiempo y le están demostrando a los novios y les dicen, mira, sabemos que en la vida va a haber momentos malos, momentos buenos, pero no os dejaremos caer y no tenemos miedo. Bueno, dura 3 minutos y en la parte final hay un silencio, que hay una emocionalidad importante y a mí me gusta para recordarles a ustedes que por favor se unan y no se dejen caer. Puedo compartir toda la pantalla. Vale, espero que entiendan la idea, no se dejen caer. ¿Puedes ponerlo en modo presentación, Ainhoa? No, la mitad, no son los demás, y luego no. Ahora sí.
Ay, no, ahora no se ve. ¿No? ¿Se ve? No, ahora no. Muchas gracias por la atención y espero que les haya transmitido fuerza. Bueno, agradecer esta sesión tan intensa y tan emotiva. Me gustaría mandar una pincelada a las ideas principales de cada ponente y ya luego pasamos a las preguntas. De Zulema me gustaría destacar cómo comienza el año 2020, el año 2020, con la campaña de Nursing Now, con esa ilusión, y cómo la incertidumbre y la frustración ha ido cambiando la situación del 2020. Han salido palabras de incertidumbre, soledad en las calles, miedo, ansiedad, preocupación, y cómo la gestión ha ido encaminada a que al progreso y el que los protocolos han ido cambiando día a día. Estas palabras crean un dolor social y en el que los sanitarios pues también tienen un dolor físico y un dolor psicológico, ¿no? Pero también salen en positivo palabras, salen las palabras solidaridad, conciencia, unión, equipo, etcétera. María Teresa, quiero rescatar una frase que ha dicho, que ha sido emocionalmente demoledor, que los ojos nunca habían sido tan expresivos y cómo ha repetido las mismas palabras de Zulema. Han salido palabras de miedo, incertidumbre, ansiedad, saturación, cómo se ha trabajado bajo presión con los EPIs, pero también han salido palabras de enseñanza y aprendizaje con el COVID, escucha, trabajo en equipo, aprendizaje de compañeros y compañeras. De Ainhoa, rescatar una pregunta que ha hecho al comienzo: ¿cuántas emociones podemos guardar? Y cómo trabajar esas emociones a partir de la psicología positiva, trabajando las fortalezas individuales y la resistencia natural, ¿no?, que tienen las personas. Pero también de quitarse ese EPI emocional desde salas de desintoxicación mental entre profesionales. Ahora sí que doy paso a las preguntas. La primera pregunta de Liciana Madelín. Pregunta: ¿qué recomendaciones o técnicas podemos utilizar para afrontar todas las emociones provocadas por la situación actual? Bueno, respondo a la primera pregunta de las actividades. Bueno, pues actividades infinitas. Yo tengo un manual que, si te parece, he dejado mi correo, que te lo paso directamente y ves miles de actividades, porque además las actividades son enriquecedoras para las personas que lo ponen en común, ¿no? No es una actividad para estar el terapeuta y la persona simplemente hablando, ¿no? Son actividades activas. De esas actividades activas
puede ser desde ejercicios de relajación, meditación. Yo recomendaría la visualización. Me parece bastante interesante ustedes visualizar ese mejor yo posible, ¿no? Esto es un trabajo profundo que se hace a nivel mental con disociación. Vamos a empezar a hacer una disociación de esas emociones. Esto se puede trabajar, ya les digo que les daría varias recomendaciones. Por ejemplo, hay ejercicios de identificación de emociones y de expresión verbales. Hay otros ejercicios que es para las respuestas agresivas o de ira que podemos tener, otras maneras como a cambiarlas a asertivas y otros, pues, hay un inventario que es bastante interesante de pensamientos automáticos y se hacen ejercicios rápidos de a ver qué pensamiento automático me sale con lo que yo estoy viviendo con mis pacientes y cómo cambias ese sistema de creencias en las sesiones. Bueno, actividades hay muchas. Hay un manual que te digo que es muy sencillo, que se puede llevar por cualquier profesional, que es un manual de actividades de agradecimiento, de actividades de pasado, presente y futuro, muy sencillas. Y lo puede llevar cualquier tipo de profesional sanitario sin ser psicólogo. Sí, Ana Belén Camacho hace una pregunta abierta, quien quiera responderla. Habéis comentado que no sois escuchadas. ¿Cuáles son las principales propuestas de mejora para afrontar esta pandemia? Había comentado Zulema en su intervención y María Teresa, quien quiera contestarla. Soy breve. ¿Cómo se nos puede escuchar más? Escuchándonos. Creo que es algo sencillo, quiero decir. Los sanitarios se basan en evidencia científica, están constantemente hablando y dando ideas e intentando dar soluciones a todo lo relacionado con la pandemia, pero realmente no se nos escucha, o tal vez no se nos quiera escuchar. Y una de las maneras posiblemente es que en este tipo de puestos de gestión, pero en este caso que estén trabajando muy cercanamente con nuestros dirigentes del partido, da igual que sean sanitarios, porque son los que realmente día a día viven qué es lo que está ocurriendo, saben realmente lo que es mirar a los ojos a un paciente que se le va a sedar y que no sabe ni siquiera si se va a despertar, y solamente un sanitario sabe qué es eso, en lo que se siente. Entonces, pues estar ahí, que nos dejen estar ahí, simplemente. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que aportas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Igual por mi visión un poco más global y por esa participación pues en los distintos niveles, asistencial, gestión, directiva, etcétera, y estar a lo mejor un poco en el foco de la opinión un poco a nivel más global, quizás por hacer un poco recorrido desde la asistencia, yo creo, desde la asistencia y el manejo de equipos, yo creo que debemos dar el paso del posicionamiento de liderazgo, porque el liderazgo clínico hay que defenderle, como bien dices, con todo ese bagaje, ¿no?, de experiencia, conocimiento, evidencia científica, etcétera. Y a partir de ahí, y a distinta escala, yo creo que nuestra participación ha de ser una constante, un reclamo constante y mantenido. Y esa es una lucha, siento hablar en estos términos, pero es una lucha que tenemos que tener muy presente. Yo no sé, a veces me cabe la duda si cuando nos oye público que no tiene que ver con nuestro entorno, nos entiende cuando hablamos constantemente de que no se nos escucha y de que tenemos que estar en lucha, ¿no? Es complejo hacerlo entender a la sociedad, ¿no? Pero yo creo que es importante que no desfallezcamos en ese intento de posicionarnos para poder defender ese posicionamiento, porque el entorno nos ahoga de alguna manera, ¿no? Son tantos frentes, o sea, estamos luchando por posicionarnos en el contexto de la investigación, de la docencia, de la asistencia, de la gestión, pero los elementos que todos sabemos, todos conocemos y hemos identificado, ¿no?, cuáles son las barreras que nos limitan, pues duplica el esfuerzo de la lucha, ¿no? Entonces, en ese sentido y en la de la participación, me refiero a esa parte asistencial, en los grupos o equipos de gestión, lo mismo. Quiero decir, tenemos mandos intermedios, gente preparada en gestión, gente participando, pero participando de manera invisible. En esta pandemia las enfermeras han gestionado muchos equipos, muchos recursos, muchos problemas, mucha incertidumbre, pero sin embargo no están como autoras y ni siquiera como coautoras de esos procesos, ¿no? Entonces, no es por estar y que se nos ve, se nos oiga, sino porque tenemos identidad propia
y tenemos ideas propias y muchos incluso de los procesos que se realizan en las instituciones, en las organizaciones, hospitales, etcétera, tienen autoría y tienen autoría de enfermera, ¿vale? Entonces, es un poco lo que hay que defender y lo que está ahí siempre posicionados. Y luego está la toma de decisiones a otro nivel, a nivel estratégico, a nivel de participación, pues en órganos, en comités, en departamentos de salud y ya, pues a nivel nacional, cada uno en su entorno, ¿no? Es necesario que exista y que tomemos parte y que exista esa visión enfermera para poder pues bueno, ofrecer esa visión que nosotros tenemos. Somos conocedores de las instituciones, de las organizaciones, conocedores de los procesos, conocedores de los espacios, de los recursos, de cómo se gestionan. O sea, conocemos el amplio espectro, ¿no?, que rodea a la organización y a los procesos asistenciales patológicos o salutogénicos, como sea. Y ese protagonismo hay que elevarle. Esa visión enfermera hay que aportarla, ¿vale?, a la construcción de políticas. Yo sigo manteniendo, y lo digo por aquí porque también lo he dejado por escrito, que aquella visión o aquella política que carezca de visión enfermera es una política o una estrategia deficitaria, sin duda alguna, ¿vale? Llevadas a efecto, se va a complementar con nuestra mirada, porque nunca faltamos a la presencia, ¿no?, a la implicación o al desarrollo de esas políticas. Pero realmente esas políticas de partida son deficitarias porque no aportan nuestra visión. No vamos a volver a recurrir, porque ya todos conocemos el discurso de ciertos líderes, ¿no?, que allá en aquellos países donde las enfermeras tienen algo que decir y aportar, contribuyen a la felicidad, contribuyen al bienestar, contribuyen a la calidad de vida, contribuyen a la mejora de las economías y contribuyen a todo. Entonces, yo creo que somos profesionales imprescindibles, pero que debemos de estar de presencia y con autoría, como socios de pleno derecho. Muchas gracias. Qué interesante. ¿Alguna cuestión? Están en el chat, estáis preguntando por material. Ainhoa ha facilitado su correo y en la página colgarán de alguna manera alguna noticia o algún apartado para colgar material de las intervenciones. Lo vuelvo a repetir, Ainhoa, y el correo, por si queréis, para poder preguntarle a ella de manera privada, material didáctico. Y no sé si hay alguna pregunta más, alguna cuestión que quieran hacer. Pues muchas gracias por estar y ocupar y preocuparos por esta situación. Gracias a las tres ponentes por esta intervención impecable y gracias a Mercedes por crear esta webinar. Le paso la palabra a ella y un saludo y mucha fuerza. Bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento. Os agradecería que activarais la cámara, que os viéramos a todas antes de cerrar este espacio. De verdad creo que además de ser uno de los espacios en los que más asistencia ha habido y bueno, hemos ido a más, ¿no?, pero es uno de los espacios en los que puedo decir que más asistencia, más interés ha despertado tanto en los registros como en la asistencia real durante esta hora y media aproximadamente que llevamos. Creo además que todo el mundo ha estado súper atento y los comentarios que estamos recibiendo tanto en el chat como por privado están siendo muy buenos. Por eso que mil gracias a las cuatro. Zulema, sé que bueno, pues que todas tenéis la agenda muy ocupada, pero tú también estás en un momento también muy, muy intenso. Gracias por estar aquí. Teresa, me alegra, ya te lo dije el otro día, me alegra enormemente haber coincidido. Espero que podamos seguir coincidiendo. Alexia, gracias por tu moderación, porque la verdad es que ha estado fantástico. Y Ainhoa, qué fuerza, qué energía. Muchas gracias. Tengo que agradecerte también especialmente el haber coordinado y haber facilitado también el contacto con el resto de las compañeras. Espero que podamos seguir haciendo muchas cosas juntas. Aquí tenéis, bueno, pues un espacio y un equipo que, aunque a mí es la cara visible, lo que me estáis viendo, pero por detrás pues está Alejandro, está José,
está Natalia, está Miguel Ángel, que estamos pendientes de que, bueno, pues de que esto vaya bien. Está Puri también, no sé si se me olvida alguien, disculpadme si se me olvida alguien, gracias también a vosotros. Y, por supuesto, gracias a todos los asistentes. He contado 14 países, tenemos asistencia de 14 países. Seguiremos haciendo cosas, compartiendo experiencias, compartiendo conocimiento y, de verdad, se ha compartido en el chat los links a la página web del proyecto, a las redes sociales y, bueno, que es algo que está vivo y que hacemos entre todos. Así es que nada más, que espero que nos volvamos a encontrar pronto y nada, que vaya todo estupendamente, que seamos capaces de encontrar esas emociones positivas y desintoxicarnos de esos epis emocionales que tendremos que superarlos. Lo dicho. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.